darle un título a nuestra narrativa y también nosotros podamos compartir la lectura de nuestra narrativa. Espero que todos hayan podido hacer este ejercicio compartiendo esta narrativa con otros colegas, compartiendo esta narrativa con algunas compañeras, compañeros, familiares, alguien que la pueda leer, alguien que nos pueda hacer comentario sobre su estilo, sobre algunas observaciones, con el fin justamente de poder enriquecer justamente la propuesta. Esa ha sido justamente la intención. Entonces, vamos a comenzar revisando algunos de los escritos, permitiéndonos hacer algunos comentarios, desde luego. Y después, si ustedes nos permiten, vamos a volver a revisar un poco más sobre la estructura de una narrativa pedagógica. ¿Sí? Entonces, si ustedes me permiten, he tenido la oportunidad de recibir varias propuestas que ustedes han elaborado. Entonces, si me permiten, voy a dar lectura a algunas de estas propuestas a modo de ejercicio, a modo de ejemplo, para que todos podamos leer y podamos de manera respetuosa hacer algunos comentarios. Entonces, creo que el primer ejercicio que recibí de esta tarea fue el de la maestra Brenda Vianey García Esquivel. Entonces voy a permitirme compartir con todos ustedes su documento. Voy a apagar un poquito mi cámara y voy a compartir su documento. A ver si se puede ver ahí. Les agradezco mucho la confirmación. Si todos me pueden decir si ya se ve ya. Sí, ya se ve. Ya se ve. Muy bien. Entonces, la maestra Brenda Vianey García nos habló de la intervención educativa como apoyo a problemáticas socionaturales en la práctica docente. ¿Sí? Socionaturales. Bueno, de inicio, el título me parece muy interesante, aunque me hace cuestionar así inmediatamente a qué se refiere justamente con las problemáticas socionaturales en la práctica docente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver qué escribió la maestra. Nos dice: en el año 2008 inicié mi desempeño en la práctica docente, dirigida a alumnado de nivel superior, sin ningún conocimiento sobre la pedagogía, solo el ejemplo que tuve en el aula con mis propios profesores. Con un gran ánimo elaboraba mis planeaciones con el único objetivo de transmitir el conocimiento y dejar una pequeña enseñanza en aquellos estudiantes. Después de varios años de experiencia en el aula, observo un patrón similar en las conductas de cada estudiante en el salón de clase. Hay alumnos que se parecen, son destacados, responsables, son destacados, responsables y aprenden fácilmente. Inclusive, superdotados que superan la enseñanza del maestro. Esta otra categoría de similitudes que caracteriza al estudiante por falta de entusiasmo, poca responsabilidad, falta de entusiasmo, ¿verdad? Poca responsabilidad para entregar trabajos, desgano, tal vez vamos a poner aquí, y desgano. Dificultades o situaciones conflictivas. Tuve un receso de 10 años en el que me dediqué a la gestión y la administración de procesos alejada de las aulas, ¿sí? Alejada de las aulas, pero seguía extrañando esa labor. ¿Sí? Se refiere a la labor, se refiere desde luego a la labor docente, ¿sí? Por cuestiones de organización, regreso frente a grupo en enero del año 2023.
ese primer semestre, febrero, junio, tuve una carga académica de 4 asignaturas, entre estas seguridad e higiene, estadística inferencial 2, calidad, administración de la salud. Sí. Con alegría preparé mis presentaciones para iniciar el día lunes mis clases. Recuerdo que el primer grupo que tuve fue el 164º, un grupo trabajador, dedicado, numeroso. Al término de la clase, una chica llamada Erika se acerca y me dice: muchas gracias, profe, me gustan mucho sus clases, son las mejores que he tenido. ¿Ah? Eso me motivó, en gran medida, dándome cuenta que el trabajo que estaba realizando era correcto y llegaba al corazón de los muchachos. Además, vamos a poner aquí, punto, además, coma, de transmitir el conocimiento. Con esto quiero puntualizar que ahí me empezó a dar cuenta que la práctica docente lleva un toque emocional. El alumnado te percibe como es tu enseñanza a través de esa sensibilidad. La relación con Erika comenzó a ser más cercana. Al término de la clase me platicaba sobre su vida y su relación con su familia, y yo con gusto escuchaba mientras tenía el tiempo para ello. En una ocasión les asigné un trabajo en equipo, observé que Erika se separó de sus compañeros y se fue rumbo a la parte de atrás del salón, y sus compañeros se salieron a trabajar en el jardín. Le pregunté a Erika qué sucedía. Comenzó a llorar y me dijo que sus compañeros la relegaron del equipo y no le invitaron a trabajar, e incluso la hacían sentir mal. Esto impidió que Erika participara en el resultado final de ese trabajo, que se realizó afectando su cualificación. Le pedí a Erika que tomara la decisión si quería continuar con su equipo, haciendo algunos cambios, como hacer una intervención con el grupo, o la cambiaba de equipo, para lo que ella respondía que deseaba seguir ahí, pero con cambios. Al día siguiente hablé con todos los integrantes para estipular las reglas de operación claras del equipo, así como pedir respeto e integración a Erika. Concluyo este relato como ejemplo entre muchas experiencias personales sobre la intervención educativa que debe acompañar al trabajo de enseñanza en las aulas del nivel superior. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, maestra Brenda Vianney, por compartirnos justamente este escrito, que es justamente el inicio de su propuesta de narrativa. Y bueno, lo primero que quisiera mencionar es que me parece muy interesante. Hay algunos aspectos que mejorar, como por ejemplo, tal vez darnos más detalles del contexto del grupo, porque aunque sí se nos habla del grupo, creo que la primera parte nos refleja la intención de describirnos su experiencia en algunas problemáticas que vive usted en el aula, aunque claramente la segunda página ya se centra en una problemática específica, y creo que también en un tema muy específico que tiene que ver cómo la relación de convivencia, la convivencia en el salón de clase y muy especialmente la gestión emocional pueden afectar el desempeño de los estudiantes. Entonces, creo que esta segunda página también motiva a que hagamos un cambio, inclusive en el propio título de la propuesta. Un título que tiende a ser más general, pero que creo que en la segunda página puede restablecer una nueva propuesta, tanto de título, pero también una
una guía hacia qué dirección temática afrontar, refiriéndome con ello a que creo que su trabajo se puede centrar justamente en la gestión emocional y en el desarrollo de las habilidades sociales en el salón de clase. Creo que ahí puede, desde luego, usted centrar sus esfuerzos agregando y enriqueciendo mucho más el contexto de cómo es el salón de clase y particularmente poniendo en énfasis en una o en dos situaciones específicas que haya experimentado, que pueda usted describirnos en detalle en inicio y que después, a través del material que hoy vamos a revisar, pueda también hacer un segundo análisis y una segunda redacción ya enmarcada en un contexto también conceptual. Bueno, espero que estas observaciones puedan ser de ayuda, maestra Brenda. Y bueno, alguien había levantado la mano, entonces adelante, por favor. Muy bien, disculpen. ¿Alguien había levantado la mano? O tal vez no, tal vez solamente quería saludarnos. Bueno, he recibido muchos más trabajos, entonces, si ustedes me permiten, vamos a dar lectura a un segundo trabajo. Y bueno, agradezco, en verdad, agradezco a todas y a todos ustedes quienes nos han compartido sus escritos. Es algo realmente muy valioso y muy enriquecedor el poder dar lectura. Voy entonces a permitirme dar lectura a un segundo documento que también recibí muy a principio de esta semana y que agradezco mucho a la maestra eh, Carla Gabriela Hernández Romero, que nos ha compartido este documento. Muy bien, voy entonces a compartir con todas y todos ustedes. Muy bien, a ver si ya se puede observar allá. Y bueno, quisiera comentarles, muchas gracias, que ya en el documento que nosotros vamos a construir, no es necesario que pongamos, por ejemplo, narrativa pedagógica, dado que la naturaleza de todos estos documentos son justamente de narrativa. No es necesario tampoco en este momento incluir logos. Ya en el documento final, en caso de que su trabajo sea publicado, se van a incluir, desde luego. Y una sugerencia importante es siempre utilizar mayúsculas y minúsculas, inclusive en el título. Es decir, aun cuando no les he comentado una tipografía específica, lo voy comentando poco a poco, podemos utilizar para el título mayúsculas y minúsculas con el uso de negritas. Y desde luego el nombre no es necesario que solo sean mayúsculas, podemos usar mayúsculas y minúsculas también. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar esta lectura. Vamos a comenzar esta lectura. Y la lectura dice así. Mi nombre es Carla Gabriela Hernández Romero, ¿sí? Con una licenciatura en educación preescolar y una maestría en educación especial e inclusión educativa. Con esa formación me sentía preparada para atender cualquier situación dentro del aula y así había sido hasta ese momento. Había enfrentado pequeñas dificultades con los alumnos, pero siempre encontraba una manera de solucionarlas con herramientas que tenía a mi alcance. Sin embargo, en el ciclo escolar 2019-2020, recibí un grupo de tercer grado con un total de 10 estudiantes y entre ellos Sebastián, un niño con autismo. Sí. Recuerdo claramente la entrevista con su mamá. Ella mencionó
que lo diagnosticó un neurólogo, aunque nunca presentó un documento oficial. Más allá de un papel, lo lo que confirmaba la condición de Sebastián era su forma de ser, su manera de comunicarse, su forma de socializar y los comportamientos repetitivos que lo caracterizaban. Desde ese momento me invadieron los sentimientos encontrados. Por un lado, la curiosidad y el entusiasmo por aprender junto con él. Por otro, el miedo e incertidumbre. Pues aunque contaba con preparación académica, no sabía qué retos me esperaban en la práctica real. Los primeros días con Sebastián no fueron fáciles. Se mostraba inquieto, con dificultades para permanecer sentado, por participar en actividades colectivas, salía frecuentemente del salón y andaba rondando por los demás salones o en juegos o en los juegos. Cuando intentaba ir por él e invitarlo a que estuviera en el salón, se frustraba y se tiraba al piso, gritaba, lloraba, se quitaba los zapatos y los aventaba, parecido a un berrinche. Yo observaba con atención, yo observaba con atención, intentando comprender su mundo y al mismo tiempo pensaba, estoy haciendo lo suficiente. ¿Cómo puedo ayudarlo sin que se sienta presionado? Yo, Mi intervención comenzó de manera intuitiva. Decidí organizar el aula con rutinas muy claras, apoyándome en imágenes y pictogramas para darle a Sebastián mayor seguridad. Le comenté a su mamá que podía apoyarme trabajando con lo mismo en casa, pero no lo hizo. Y Sebastián no quería que yo me le acercara porque nunca pude emplear esa dinámica, por lo que nunca pude emplear esa dinámica. Un día, un día puse una canción en el salón. Recuerdo que era la de Libre Soy, de la película de Frozen. Él estaba fuera del salón y al escuchar la canción se metió al salón y estuvo un rato ahí viendo lo que estaban haciendo sus compañeros. Vio que estaban manipulando plastilina y fue a pedirme. Perdón, algunos compañeros siguen ingresando. Muy bien. Un día puse una canción en el salón, recuerdo que era la de Libre Soy, de la película de Frozen. Él estaba fuera del salón y al escuchar la canción se metió al salón y estuvo un rato ahí viendo lo que estaban haciendo sus compañeros. Vio que estaban manipulando plastilina y fue a pedirme. Ese día estuvo casi todo el día en el salón con sus compañeros, explorando lo que había, lo que podía agarrar y estaba jugando con material didáctico mientras escuchaba lo que yo decía. Al pasar los días, él seguía sin meterse al salón. Intentaba poner música, pero solo se quedaba mientras estaba la canción que le gustaba. Y después creo que se salía. Se salía. Al ver que no quería estar en el salón, un día se me ocurrió sacar las mesas y las sillas al patio y les puse a trabajar con pintura. Y ese día Sebastián se sorprendió de ver que estaban trabajando afuera y fue y se sentó. Creo que esto debe ser fuera, coma, fue y se sentó. Y me pidió, bueno, como podemos ver ahí hay muchas y, entonces solo es un asunto de redacción, me pidió una hoja para hacer lo mismo que con sus compañeros. Se interesó en la actividad y estuvo muy entretenido trabajando. Los padres de familia de los demás alumnos se comenzaron a quejar con la directora porque decían que ese niño les pegaba a sus hijos. No comprendían su condición y exigían que se hablara con su mamá, ya que no querían llevar a sus hijos. Y le planteé a la directora hacer una reunión con todos los papás para hablarles sobre la condición de Sebastián. Para esa reunión yo me asesoré con una maestra que tuve en la maestría. Recorría mis anotaciones que realicé precisamente en la materia trastornos del desarrollo. Le realicé una presentación y a los papás les quedó más claro y la mayoría mostraron empatía. Cuando había eventos como desfiles o el Día de Muertos, su mamá me merecía con anticipación
Me decía con anticipación que Sebastián no asustaría por el ruido, la multitud de la gente. En un festival de Navidad, los niños del grupo iban a participar con un bailable. Cuando les dije a las mamás sobre el evento y el vestuario que utilizarían, su mamá me volvió a decir que no participaría. Para esa participación escogí la canción Paseo en Tineo. No estoy seguro si sea tineo o trineo, tal vez. Y utilizamos un pandero. Cuando comenzamos los ensayos, los invitaba a bailar y no quería. Solo rondaba en el patio y observaban cómo bailábamos. Y poco a poco, él solito se fue integrando al baile. Incluso se aprendió todos los pasos y sus compañeros estaban muy emocionados de que Sebastián estaba bailando con ellos. Cuando vi eso, le dije a la mamá de Sebastián que me gustaría que permitiera a Sebastián participar en ese evento. Que yo le iba a decir a las a las maestras, a las demás maestras, que me dejaran el primer número, por si después se quería ir después. Más bien, que no me dejaran, tal vez que no me dejaran el primer número, por si después se quería ir después. Bueno, ahí hay un tema también de redacción, ¿sí? Pero aceptó. El día del evento fue muy emotivo para sus compañeros, su mamá y para mí, ¿sí? Y considero que fue un logro muy importante. Esta vivencia marcó un antes y un después en mi práctica docente, ¿sí? Aprendí que la inclusión no es un camino lineal, ni se logra de la noche a la mañana, que requiere paciencia, empatía, creatividad y sobre todo confianza en las capacidades de cada niño. Sebastián me enseñó que todos los alumnos tienen un potencial enorme y que cuando las oportunidades, cuando se dan las oportunidades adecuadas, pueden sorprendernos y superar expectativas. Este es el mejor párrafo de toda la lectura. Muy interesante, muy valioso esta parte. Como maestra, sentí miedo, frustración, alegría y orgullo en distintos momentos, pero cada una de esas emociones me ayudó a crecer. Comprendí que la formación académica es importante, pero la verdadera escuela es la experiencia diaria en el aula, donde la teoría se convierte en acción y donde se construyen aprendizajes que no están olvidados. Perfecto, estos dos párrafos son muy valiosos. También confirmé que la inclusión es una tarea de todos, de los docentes, de los padres de familia y de los compañeros. Cuando el grupo y las familias comprendieron la condición de Sebastián y lo aceptaron, el ambiente cambió y se convirtió en un espacio más humano y solidario. Perfecto. Ahora, bueno, al mirar hacia atrás me doy cuenta que Sebastián no solo aprendió de mí y de sus compañeros, sino que también nos enseñó a todos el verdadero significado de la convivencia, la diversidad y la resiliencia. Como educadora, esta experiencia reafirmó mi compromiso con la educación inclusiva y me recordó que la meta más valiosa no es que todos hagan lo mismo, sino que cada niño encuentre su lugar, se sienta parte y pueda brillar con su propia luz. Muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho el cierre que hace la maestra. Creo que es una lectura muy valiosa. Evidentemente, hay que trabajar todavía, maestra Carla Gabriela, la redacción, sobre todo las primeras partes de la lectura. Hay algunos aspectos de redacción que se pueden, desde luego, mejorar. Pero el mensaje con el que se cierra en los últimos 4 párrafos creo que es un aspecto muy valioso. Creo que es un aspecto muy valioso y muy enriquecedor y que espero que todos quienes nos encontramos ahora hayan podido disfrutar de esta lectura. Entonces, claro, estamos en un proceso de escritura, siempre hay aspectos que mejorar. Estoy seguro que ahora que otra persona le da justamente la lectura, ya ustedes escuchan y dicen, debo de mejorar esto como que no fue muy claro, como que esto se repite, como que no estamos hablando, en algunos momentos se puede dispersar el texto, alejarse de la idea central. Sin embargo, al dar lectura y al escucharlo,
inclusive cuando nosotros lo escribimos, nos permite mejorar. Esa es justamente la intención de este ejercicio. Y bueno, no comentamos un medio específico por el cual enviar justamente la narrativa. No se preocupen, algunas personas amablemente nos hicieron favor de enviarla, otras personas no lo pudieron hacer, no tengan pendiente. Este es solamente un breve ejercicio de lectura, de tomar algunos ejemplos. Lo que nosotros comentamos fue que dejábamos justamente un espacio en Classroom en esta semana para enviar ahí la narrativa, pero ya concluida, ya en su versión final. Ok, si ustedes me permiten, me gustaría, seguramente el tiempo no nos va a dar para leer todas las narrativas que amablemente nos han enviado, pero vamos a leer unas dos más, tomar como este ejemplo y desde luego esperando que con su atención todos podamos tomar algunos comentarios, algunos puntos de mejora para nuestra propia narrativa. Entonces, voy a permitir leer otra narrativa que nos han hecho llegar. Les comparto a todos ustedes con mucho gusto esta tercera narrativa. Que claro, esta todavía no es la narrativa final, esto es solamente la primera parte de la narrativa. A ver si ya se puede ver por allá. Sí, ya se puede observar, ¿verdad? Muy bien, ahora es Educación Migrante, que este es un título, desde luego, es un título provisional. Todos estos títulos son provisionales y todos estos títulos pueden mejorar. Escrito por la maestra Norma Ferreira. Y bueno, voy a permitirme dar lectura. Un espacio abierto desde donde se alcanzan a ver los olivares y los naranjos. A un costado se encuentran contenedores decorados con pinturas hechas por niños que sirven como salones de clase. Son las 9 de la mañana. Algunos voluntarios sacamos mesas y sillas, mientras que otros bajan del coche con termos con café y té, los vasos de cartón, el material deportivo y los juegos de mesa. Nos preparamos para recibir a la gente. Vean que esta es una manera de escribir distinta a las anteriores, también muy interesante. Empieza describiendo el espacio, ¿no? A las 11, el lugar está lleno de vida. En los contenedores se llevan a cabo las clases de inglés bajo el árbol. Bajo el árbol, un grupo de hombres juega dominó. A un costado, mujeres y niñeces elaboran brazaletes con cuentas de colores. El ambiente es ruidoso. Se oyen voces en distintas lenguas, discusiones, el llanto de un niño, los gritos de apoyo de un partido de voleibol y la sintonía desordenada de celulares que reproducen la música de diferentes países. Así transcurre una mañana en Alpha Land, uno de los centros comunitarios de Samos Volunteers, una pequeña organización no gubernamental que apoya a migrantes y solicitantes de asilo en la isla griega de Samos. La organización ofrece distribución de ropa, actividades recreativas y psicosociales, además de orientación hacia los servicios médicos, legales y de protección. Como parte de su apoyo, la población migrante también brinda un programa educativo con clases de inglés, computación y talleres para la elaboración de un currículum vital. ¿Quiénes son las personas que allí asisten? Son hombres, mujeres y niñeces que recorren la ruta hacia Europa. Vienen de Afganistán, Palestina, Siria, Sudán, Congo, Sierra Leona. Llegaron a la isla en barcos inflables desde Turquía. El cruce es terrible, largos viajes, hacinamiento, la mayoría sin saber nadar, embarcaciones que naufragan, familiares que se ahogan, violencia de la Guardia Costera griega, persecución de grupos, los cazamigrantes o explotación por parte de traficantes de personas. Comencé como voluntaria dando clases de música y participando en distintas actividades. Estuve 2 meses yendo 3 veces por semana.
Luego acepté el reto de convertirme en una coordinadora de educación y actividades psicosociales, justo cuando la organización decidió fusionar en un solo puesto dos responsabilidades que antes estaban separadas. Mis tareas por la parte educativa consistían en organizar la oferta de cursos de inglés y computación para adultos. Esto incluía registrar a los alumnos, actualizar y supervisar el currículum, formar a los profesores voluntarios, controlar asistencias, abrir y cerrar grupos según la demanda y preparar y entregar constancias de asistencia. En la parte psicosocial, mi labor era organizar las actividades recreativas, deportivas y culturales, talleres de arte, el control de la biblioteca y la formación de voluntarios para trabajar con los asistentes del centro. Ofrecíamos talleres de dibujo, tejido, juegos de mesa, ping-pong y actividades organizadas según las necesidades. Además, me correspondía animar al grupo de mujeres y acompañar al grupo de la comunidad LGTB+, dos de los colectivos migrantes más vulnerables. La creatividad era esencial para responder a cada situación. Aunque este documento se centra en la parte educativa, menciono la psicosocial porque para mí estaba íntimamente ligada. Ambas dimensiones se complementaban. Las actividades eran una manera de acercar a los participantes a la oferta académica y las clases también funcionaban como espacios de expresión y de contención. En Samos Volunteers, la educación sin duda adoptó un carácter psicosocial. Las clases no tenían solo un único objetivo aprender inglés, como único objetivo aprender inglés. También podían ser una forma de socialización, incluso de distracción. Aprender frases simples permitía comunicar necesidades básicas, pero también salir del campo de refugiados, convivir y sentirse parte de una comunidad. Lo mismo sucedía con la música, los deportes y los grupos de apoyo, pues más que contenidos educativos ofrecían un espacio seguro de escucha y acompañamiento. Pero aún con todas las buenas intenciones, no todo era fácil en las clases. Los profesores enfrentábamos tres grandes retos. Primero, una disculpa, ¿alguien desea acompañarnos? Muy bien, gracias. Primero, la gran diversidad cultural, tanto de los voluntarios como de los estudiantes. Exigía sensibilidad y respeto. Era necesario realizar mediaciones culturales. Segundo, entre los estudiantes los niveles de escolaridad eran muy distintos. Algunas personas no sabían leer ni escribir, mientras que otros eran profesionistas en su país. Y tercero, y tal vez el que tenía más incidencia en las clases, era el que muchas personas presentaban síntomas de estrés postraumático, debido a experiencias pasadas en sus lugares de origen, pero también a las duras condiciones de vida en el campo de refugiados. El campo de refugiados es un lugar parecido a una prisión, con una capacidad para 2,000 personas, pero que albergaba a más de 4,500. La asistencia también era un desafío. La isla de Samos es un lugar de tránsito, lo que genera mucho movimiento y dificulta la estabilidad de los grupos. Como encargada, debía de ser reflexible, mantener la paciencia, la sensibilidad cultural y la convicción de que las metas debían de ser inmediatas y alcanzables. Las acciones educativas se centraban en la construcción de aprendizajes y habilidades que sirvieran a los estudiantes para seguir su camino. El objetivo primordial era ofrecer un programa no formal que en medio de la precariedad otorgara herramientas para la comunicación y ofreciera espacios de aprendizaje seguros y dignos. Muy bien, muchas gracias, maestra Norma Ferreira. La verdad es que creo que a través de su escritura, todos quienes nos encontramos en este espacio podemos reflexionar justamente sobre la educación migrante. Creo que es un título provisional, creo que habrá que pensar en un título que pueda describir justamente esta experiencia, esta narrativa, que de inicio quiero decirle que ya queremos leer la narrativa en su versión final, porque seguramente
va a seguirnos cautivando como nos ha cautivado esta primera historia. Hay un par, solamente hay un par de secciones del escrito donde tal vez habría que revisar la redacción, pero creo que la historia es muy poderosa y muy interesante. Realmente agradezco su esfuerzo de escritura, que es muy valioso. Es muy valioso. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Voy entonces a permitirme dar lectura a a otro ejercicio más. No antes agradecer que ya también nos acompaña el maestro Juan, la maestra Leonor, todas las maestras y maestros que se han venido sumando a este ejercicio. Muchas gracias. Voy a dar lectura entonces a a un siguiente documento. Esta, esta lectura, a ver si ya se puede ver allá, de Los Valientes. Ok. Ya la pueden observar todos, ¿sí? Sí, doctor. Ya se puede observar. Muy bien, es de la maestra Elizabeth Silva. Y bueno, tenemos Los Valientes. Éramos, fuimos, somos, seguimos siendo, cambiamos, nos transformamos, nos reconstruimos. Bueno, la maestra ha agregado palabras clave. En efecto, creo que no lo había comentado, pero en la versión final de nuestro documento vamos a procurar agregar palabras clave. Bueno, dice, ya los árboles soltaban en sus primeros capullos. Era una mañana como cualquier otra, tranquila, tranquila de bullicio infantil en el grupo de segundo A. ¿Sí? Casi siempre cuando ponemos así segundo A podemos usar la letra A mayúscula, es un poquito mejor. Una mañana que podría decirse normal, aunque con estos pequeñitos nada era ser normal. Habíamos hecho ciencia, teatro, cocinado, ido de excursión, saltado, corrido, bailando y muchas cosas albergaba la planeación que con tanto esmero realizaba cada mes. Cada periodo, temporada pensando en que cada día fuera una aventura y aprendieran más que conocimiento, ¿sí? Aprendieran la vida de las relaciones, esas habilidades que a veces consideramos en segundo plano, ¿sí? Qué bueno que la NEM, aquí, bueno, por ejemplo, cuando nos referimos a un nombre técnico, que en este caso es la nueva escuela mexicana, entonces casi siempre decimos nueva, perdón, escribí buena, nueva escuela mexicana, y ya ponemos entre paréntesis NEM. Ya después podemos decir NEM, pero siempre la primera vez ponemos el nombre completo. Lo integra muy presente. Eran tiempos de aprendizajes clave en 2015. Ok, se refiere a una experiencia anterior a la nueva escuela mexicana y el bullicio que los niños tenían en la clase de educación física, mientras yo colocaba frisos de primavera en las ventanas. Se acercó a mi puerta el director de la escuela, ¿sí? Para hacerme la invitación a formar parte de su equipo en la dirección, cosa que me sorprendió mucho, que ya había hecho la invitación en un sete a todos. Y nuevamente, como estamos utilizando un término especial, consejo, ¿verdad? Consejo técnico escolar, ¿sí? Ya después podemos usar la palabra sete, ¿verdad? A todos. Los que estuvieran interesados en ese momento, no fue a lo que yo considerara. Había mencionado algo sobre la subdirección académica y creo que aquí se corta. Creo que este documento a lo mejor va a ser una versión. Perdón, Sí, doctor, sí. perdón. Perdón, es que le mandé el archivo equivocado. Ese fue así como el borrador, borradorcísimo. Ok, ok. A Sí, ver. perdón, ya le Ok, mandé el ok. último. Está bien, no se preocupe. Voy a dejar de compartir. Y entonces, a ver. Sí. Aquí ya tengo. Ya. Perfecto. Ya.
Ah, sí, sí hay una diferencia importante. Ok, entonces, a ver, permítanme de nuevo compartir. Ah, ahí está. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Esta ya es una versión más final, ¿verdad? Perfecto. Entonces, éramos, fuimos, somos, seguimos siendo, cambiamos, nos transformamos, nos reconstruimos. Los valientes. Entonces, perfecto. Ok, sí, esta es otra versión. Entonces, em, puedes decir que el valor es actuar con decisión y firmeza a pesar del miedo. La duda o las inquietudes, enfrentando los riesgos, ya sean grandes o pequeños, para lograr un objetivo. Yo te diré que es algo más, porque implica reconocer que se vale tener miedo, pero no permitir que te detenga. Los árboles amanecieron con sus hojas colmadas de agua, apenas un pequeño movimiento y llovía de nuevo anunciando que la noche anterior había caído la tempestad. El suelo de los corredores, perdón, evidencian el ventarrón que hubo la noche anterior. El olor a mañana fría, revuelta con café recién preparado, se metía por los poros de mi nariz, inundándolo todo. Ese día, como cualquier otro, en la escuela primaria, perfecto, aquí aparece, Luis González, de la comunidad de San Isidro Itzícuaro, el bullicio infantil en el grupo de segundo grado podía decirse que era normal. Aunque con esos pequeñitos nada solía ser normal. Habíamos hecho ciencia, teatro, cocinado, ido de excursión, saltado, corrido, bailado y muchas cosas albergaba la planeación que con tanto esmero realizaba cada mes, cada periodo, pensando en que cada día fuera una aventura y aprendieran más que conocimiento, aprendieran de la vida, de las relaciones, que desarrollarán también esas habilidades que a veces consideramos en segundo plano. Eran tiempos de la reforma educativa del 2013. Ya teníamos 2 años en ello y mientras los niños tenían clase de educación física, yo preparaba los materiales para la siguiente actividad. Se acercó hasta mi puerta el director de la escuela para hacerme la invitación a presentar mi solicitud y CV para formar parte de su equipo en la dirección. Cosa que me sorprendió mucho porque ya había hecho la invitación en un sete a todos los compañeros de la escuela. Aquí nuevamente el término sete, ahí siempre hay que escribirlo antes de manera completa y después usar las siglas. Inclusive CV también hay que hacerlo así. Eh, o en su caso escribir currículum vitae. A todos los compañeros de la escuela, para los que estuvieran interesados. Pero en ese momento no fue algo que yo considerara. Había mencionado algo sobre una subdirección académica y acceder a un equipo de docentes que iban a desempeñar esa función en cada una de las escuelas de la zona escolar. Miedo. No sabía lo que me esperaba. Me quedé perpleja al momento. Me sentí halagada por la consideración del director, pero también temerosa por desconocer lo que tenía que realizar y más ahí en la escuela. Por supuesto que algo me imaginaba, porque alguna ocasión me había desempeñado como asesor técnico pedagógico en la supervisión escolar 130, pero ya habían pasado 9 años de eso. Siempre me han gustado los retos, pero digamos que ahora estaba en la zona de confort, en aquel pequeño saloncito como maestra de primero y segundo por varios ciclos. Según yo, me las sabía de todas, todas. Nervios. Qué extraña sensación al asistir al colectivo de subdirectores académicos en aquella escuela. Era algo nuevo y aunque vi caritas conocidas porque éramos todos compañeros docentes, había más preguntas que respuestas. 3 de mis compañeros ya tenían un par de meses realizando la función, incluso habían desarrollado ya un plan de trabajo, pero aún quedaban dudas de las funciones específicas que había que realizar. A la cabeza de ese nuevo equipo, la ATP, bueno, nuevamente, antes de poner las siglas hay que poner el nombre, inclusive poner el nombre de la posición, Dimelena Mercado, que con su gran experiencia e inquietudes por el acompañamiento pedagógico de los docentes, proyectaba y guiaba el trabajo en las escuelas. Ahora, con este eh, dilecto grupo de maestros, probablemente sea selecto, ¿no?
En fin, yo no tenía idea por dónde empezar. Había muchas cosas eh, eh, en mi inquieta cabeza que quería proponer, pero no sabía hasta dónde tendríamos injerencia. Y había otro obstáculo que superar: soledad. Es difícil hablar de esto porque no se acepta. Se evade, se niega, pero no por eso deja de existir. Es una verdad relativa. ¿Qué pasa cuando un compañero con el que solías trabajar codo a codo de repente accede a una función incipiente, accede a una función de incipiente liderazgo o efímera autoridad? Se continúa siendo parte de, pero se sigue viendo como parte del grupo. ¿Los amigos que tenía en la escuela se fueron o es que realmente nunca existieron? No era la única. Con el grupo de subdirectores compartimos varias anécdotas en las que no la pasamos nada bien. Lloramos juntos y nos animamos igual. Vivimos un duelo. Una mañana de pesadumbre y desilusión, el director me dijo: maestra Liz, tienes que saber algo. La función directiva es algo muy antagónico. Trabajas en equipo, colaborativamente, pero es una de las funciones de mayor soledad. Es solo lo que diré al respecto. Comunidad. Continuamos con el trabajo, pero aún así seguíamos sintiéndonos con cierta inquietud. Si lo que estamos haciendo era correcto, el camino por el que transitábamos era adecuado, había muchas miradas sobre nosotros y esperábamos en el centro y estábamos en el centro del huracán. Cualquier error era señalado con dureza, o por lo menos si lo percibíamos nosotros. Las temáticas con las que comenzamos a desarrollar nuestro trabajo las determinamos por medio de nuestro diagnóstico escolar. Y así investigábamos y buscábamos las herramientas o las estrategias para compartirlo con los compañeros. Finalmente, partían de sus necesidades. Muy bien, muchas gracias, maestra Elizabeth, por compartirnos este texto, esta narrativa muy interesante, que nos habla, ¿verdad?, en gran medida de las situaciones que subyacen en las relaciones, de alguna manera en la propia gestión emocional que viven los cuerpos directivos en la escuela, de lo cual, debo decirlo, se habla muy poco. Se habla muy poco de la presión, de esa gestión. Me gustó mucho ese término que usa, esta gestión que parece antagónica entre el liderazgo escolar, quienes ejercen una posición directiva en la escuela, y la comunidad, porque a veces hay que tomar decisiones que son buenas para la escuela, pero que no necesariamente se ven desde una perspectiva positiva para los docentes. Es decir, a veces el docente quiere que el próximo lunes se descanse, pero el calendario escolar dice que debemos de tener clases. Y es el director, es la subdirectora académica, subdirector académico, el que tiene que decir: lo siento, yo también deseo descansar, pero es un día de trabajo y debemos de aprovecharlo, ¿no? Entonces, una narrativa interesante. No estoy seguro, pero creo que va a buscar centrarse en en este vínculo que se puede dar entre la labor directiva o de liderazgo educativo y, por otra parte, en la gestión emocional, que es un tema muy interesante de abordar. Agradezco mucho su escritura, y bueno, agradezco mucho la escritura de todas las maestras y maestros que hasta ahora nos han compartido su avance en su narrativa. Voy a pedirles si amablemente, con esta última lectura, avanzamos un poquito sobre la temática del día de hoy y esperemos que nos dé un poquito de tiempo al final para leer una o dos narrativas más. Yo agradezco desde luego a todas y a todos ustedes este ejercicio, y yo les invito a que lo que escribamos, nosotros, podamos compartirlo con más personas. Es decir, que podamos invitar a nuestros compañeros, que podamos invitar a familiares, a nuestros amigos, nuestras amigas, a que lean lo que escribimos, a que nos hagan alguna sugerencia, a que
podamos darnos cuenta si lo que escribimos, si la intencionalidad de lo que escribimos se ve reflejada en el texto, ¿sí? Y esto nos damos cuenta cuando alguien más lee el texto y nos da una opinión y tal vez lo comprende de una manera distinta o inclusive diferente a lo que nosotros queríamos expresar. Entonces, recordemos que es siempre un ejercicio colectivo. Muy bien, bueno, entonces voy a permitirme compartir con ustedes algo que he preparado y que ahora tiene que ver un poco con seguir hablando de la estructura de esta narrativa pedagógica, pero sobre todo viendo un poquito más en detalle algunos elementos que nos puedan ayudar en este proceso de escritura. Voy entonces a permitirme compartir con todos ustedes. A ver si se puede ver por allá esta presentación. Ya se ve, ¿verdad? Esta es la actividad de tareas. Muy bien, entonces vamos a seguir hablando sobre la estructura de esta narrativa pedagógica. Y bueno, lo primero es recordar de este ejercicio, de este primer ejercicio que hemos hecho de lectura, recordar que la narrativa pedagógica no es solo un relato, ¿sí? Siempre debe buscar ser un documento reflexivo que busca sistematizar, que busca darle sentido a una experiencia educativa. Y sí, aunque su estructura no es rígida, desde luego, siempre debe de contar con un hilo conductor, ¿sí? Que nos va a permitir, de alguna manera, tanto a quien escribe como también a quien lee, comprender el proceso, comprender los desafíos, las decisiones y los aprendizajes, ¿sí? Entonces, esta parte debe de ser clara para todos, que haya un hilo conductor, ¿sí? Y que en ese hilo conductor, con cierta claridad, podamos identificar el proceso, el desafío, las decisiones y los aprendizajes. Entonces, ¿qué debemos considerar al momento de estructurar, de escribir nuestra narrativa? Pues el primero es un título que debe de ser atractivo, que debe de ser invitador, sugerente a la lectura, ¿sí? Un título que también debe de procurar describir eh, lo que, de lo que trata la narrativa en la medida de las posibilidades, ¿sí? Un título que puede ser conceptual, sí, el título puede ser conceptual, tomando como base la idea principal, la idea esencial de nuestro trabajo, o que también puede ser un título de fantasía. De hecho, si ustedes observaron en los 4 ejemplos que nos hemos permitido dar lectura el día de hoy, podemos observar que algunos buscaban un título más de corte conceptual, el último buscaba un título más de fantasía. Y bueno, a veces se define al final, este título generalmente es al final del proceso de escritura, cuando la narrativa ya tiene una forma. Es natural cambiar el título. Hoy hemos dado lectura a 4 narrativas, 4 propuestas de narrativas, cada una con distintos títulos, y claro, es posible que en su versión final tengan títulos distintos, ¿sí? Otro aspecto que hay que considerar, ¿sí? Es la contextualización. ¿Por qué la contextualización es tan importante? Porque la contextualización es, de alguna manera, donde nosotros mostramos cómo se gesta, cómo nace, cuál es el origen de la experiencia, ¿sí? Entonces, hay que hacer una presentación de la situación.
hay que describir el contexto, ¿sí?, en el que se lleva a cabo la experiencia. Hay que hablar del lugar, que comúnmente es la escuela, el aula, la comunidad. Hay que hablar del grupo de estudiantes, del nivel educativo, de las características más importantes del entorno donde se desarrolla la experiencia. El segundo aspecto es la justificación o el problema inicial, ¿sí? ¿Qué motivó la experiencia? ¿Cuál era la situación o el problema que se buscaba abordar o mejorar? ¿Sí? Generalmente, esta es la pregunta que tomamos como punto de referencia, ¿sí? Como cuáles son, pues, nuestras inquietudes. ¿Para qué contamos la historia? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que tiene la experiencia, la historia que estamos narrando? Tercero, el propósito o intencionalidad. ¿Qué se pretendía lograr? ¿Cuáles eran los objetivos pedagógicos? Recordemos que nosotros no solamente queremos narrar una historia, queremos aprender de esa historia. Entonces, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Cuál es el objetivo de esa historia? ¿Cuál es el para qué de esa experiencia? ¿Cuál es el para qué de esa experiencia? Bueno, entonces recordemos, tenemos un título, tenemos una contextualización. Ahora, la contextualización formalmente nosotros la vamos a ver dentro de la introducción. Es decir, no necesariamente ponemos un apartado específico que diga contextualización. Dentro de la introducción hablamos del contexto. ¿Sí? Tercero, el desarrollo de la experiencia, ¿sí? La puesta en práctica, ¿sí? Este desarrollo de la experiencia que generalmente tiene que ver que antes habíamos llamado desarrollo. Ahí es donde hay muchas maneras de escribir, desde luego, pero una forma de hacerlo es hacer una descripción cronológica, donde se va narrando paso a paso lo que se hizo, cómo se implementó la propuesta, ¿sí? Y claro, que narremos paso a paso no significa que esto sea un listado de actividades, por favor, sino es más bien un relato en el cual nosotros lo que mostramos es lo que sucedió, ¿sí? Lo que sucedió. Ahora, además de esta descripción cronológica, vamos a agregar ahí la inclusión de voces y perspectivas, ¿sí? Es decir, la incorporación de las voces de los actores involucrados. ¿Quiénes participan en esta experiencia? ¿Solamente yo? No, muy seguramente, aunque yo soy quien hace la narración, quien traduce esta experiencia para los demás, quien la comunica, pero muy seguramente en mi experiencia participaron estudiantes, participaron otros docentes, participaron familias u otros miembros de la comunidad escolar, ¿sí? Entonces, podemos hacer diálogos, podemos hacer citas de trabajos de los estudiantes, podemos describir sus reacciones y las maneras en las que cada uno participó. Claro, no hay que dejar de lado, y si observaron, algunas de las narrativas, de las propuestas de narrativas que hemos leído hoy, tomaron como base los acontecimientos clave. Es decir, el resaltar los momentos más significativos, tanto los éxitos como los desafíos, como los imprevistos, o las situaciones que obligaron a tomar una cierta decisión. La narrativa, lo dejamos aquí muy claro, no es una historia idealizada, no es una historia de Disney donde todo se tiene que resolver y donde el final es maravilloso. No. La narrativa busca reflejar la complejidad de la práctica real. ¿Sí? Eso lo dejamos muy en claro. A veces la realidad es dura, la realidad es compleja. Buscamos que eso también se traduzca en una narrativa. ¿Sí? Y claro, los recursos y los materiales. ¿Qué recursos, qué herramientas, qué metodologías se utilizaron? Insisto, el desarrollo de la experiencia generalmente forma parte del desarrollo, hablando ya de la estructura de la narrativa.
Y claro, una parte fundamental, una de las partes más importantes, es desde luego el análisis y la reflexión. ¿Sí? Analizamos los resultados, sí, generalmente buscamos evaluar qué es lo que se logró con relación a los objetivos iniciales, qué aprendizajes hubo, ¿sí? ¿Qué cambios se observaron en los estudiantes, en el proceso, en la comunidad? ¿Sí? Y claro, la interpretación de la experiencia, el poder profundizar el significado de lo sucedido, por qué funcionó o por qué no funcionó algo, qué se puede aprender de los errores. ¿Sí? Esta es una pregunta que me parece muy valiosa. ¿Qué se puede aprender de los errores? Y claro, el diálogo con la teoría. ¿Sí? Este es un aspecto importante. Nosotros hablamos de un hecho real, hablamos de una experiencia vivida, pero recordemos que esta narrativa pedagógica busca, eh, busca estar en un marco conceptual, porque es una narrativa pedagógica realizada eh, eh, con la finalidad de que sea un producto académico y esto requiere establecer un diálogo con la teoría, es decir, estar conectada con la teoría, tener entonces un marco conceptual, ¿sí? Esto nos lleva entonces a que un requisito fundamental es que en las referencias de nuestra narrativa pedagógica, ¿sí? Las fuentes de información, la consulta bibliográfica, tenga al menos 5 referencias académicas. 5 referencias académicas, utilizando el formato APA, siguiendo el formato APA con 5 referencias académicas. Estas referencias, desde luego, que estén ligadas al tipo de experiencia que se narra. Si hablo de liderazgo, hay autores que escriben sobre liderazgo. Si hablo de habilidades sociales, hay autores que escriben sobre habilidades sociales. Si hablo de gestión emocional, hay autores que hablan sobre gestión emocional. Si hablo de autismo, si hablo de trastornos del aprendizaje, hay autores que hablan sobre esas temáticas. Si hablo de educación migrante, hay autores que definen qué es una educación migrante y cuáles son sus características, etcétera. Siempre puedo establecer este diálogo entre la realidad, entre la experiencia y la teoría. Y claro, el docente reflexiona sobre su práctica a la luz de autores, a la luz de conceptos, a la luz de enfoques pedagógicos en los cuales sustenta su trabajo. ¿Sí? Se busca entonces un diálogo entre esa experiencia vivida y el saber pedagógico existente. ¿Sí? Y claro, me permito poner esta imagen porque uno de nuestros maestros que en la red IBAI, en la red de academias, Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Morelia, un invitado constante ha sido el doctor Raimundo Morado y es parte de sus propuestas de aprendizaje. Siempre invitarnos, siempre invitarnos a este diálogo que busque justificar, argumentar, probar, ¿sí? Aquellas afirmaciones que nosotros presentamos. Y claro, esto no es un artículo de investigación, es una narrativa pedagógica, pero al menos si buscamos enmarcarla en un aspecto teórico conceptual. Esto también nos invita a ver cuestionamientos y a ver nuevos aprendizajes, ¿no? Porque probablemente de estas experiencias vividas surjan nuevas preguntas, preguntas que no estamos obligados a contestar en la propia narrativa. Esto es importante decir. La narrativa puede hacernos, puede permitirnos hacer nuevas preguntas
preguntas valiosas para la práctica educativa, preguntas valiosas para la educación o para otros campos del saber. Y no estamos obligados a contestarlas en nuestra narrativa. La narrativa no concluye con un punto final, sino que busca siempre abrir futuras reflexiones y acciones, de tal manera que se reconocen los aprendizajes, tanto para el docente como también para los estudiantes. Y bueno, las conclusiones y las proyecciones, ¿sí? ¿Cuáles son los principales hallazgos? ¿Cuáles son los principales aprendizajes? ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos? Inclusive, estas conclusiones podrían ser no conclusiones en el sentido ordinario, sino que tal vez lleguemos a nuevas preguntas y esas preguntas sean valiosas. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? Es decir, se plantea como una experiencia narrada, pero esta experiencia puede influir en futuras prácticas, en investigaciones, en proyectos, ¿sí? Y en algunas ocasiones, cuando al desarrollar este proceso de escritura, al vivir esta experiencia, también es válido reconocer y agradecer la participación de otros actores que hayan contribuido a la experiencia vivida. La narrativa pedagógica, entonces, es una herramienta de investigación, pero también es una herramienta de formación, pero también es una herramienta de acción. Entonces, decimos, la narrativa pedagógica es una herramienta de investigación, formación, acción, que no es, siempre estamos insistiendo en esto, que no es un simple recuento de hechos, sino que es un proceso que implica al menos estas 5 características. Primero, recordar, traer a la memoria la experiencia. Segundo, sistematizar, organizar y ordenar los elementos de una manera coherente. Tercero, reflexionar, hacer un análisis crítico de la práctica. Cuarto, escribir, poner en palabras la experiencia, dándole esta estructura narrativa. Y quinto, compartir, porque nos permite dar a conocer el relato para que otros docentes puedan también aprender de él. Entonces, la clave de su estructura es que permite a los docentes tomar distancia de su propia práctica, de analizarla, de darle sentido, de transformarla en un conocimiento compartido que contribuye al saber profesional. ¿Sí? Y vean que esta mirada, este último comentario, tiene mucho que ver con la mirada que Antonio Latorre, que Stephen Kennis, que John Eliot, justo con esa mirada ven la investigación, acción. Entonces, nos llevamos justamente esta perspectiva sobre la narrativa pedagógica. Y bueno, la parte que sigue, la parte que continúa, es justamente invitarnos a todas y a todos a escribir. Maestra Ana María Pérez, adelante, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Discúlpeme una pregunta, porque yo creo que me perdí en las anotaciones que hice de la estructura. Me perdí la 3, tengo de la 2 a la 4, ya no supe cuál era la 3, perdóneme. Ah, claro que sí, con mucho gusto. La 3 es el desarrollo de la experiencia, ¿sí? La puesta en práctica. Es decir, la número... Entonces me perdí la 2, Doc, porque es la que tengo como 2, perdóname. Ok, la número 1 es el título, ¿sí? La número 2 es la contextualización. Ahí está mi error, gracias, muchas gracias. La gestación de la experiencia. La número 3 es el desarrollo de la experiencia. Ya, todo lo demás. La número 4 es el análisis y reflexión. Y la quinta, la número quinta es las conclusiones y las proyecciones. Y claro, aquí decíamos que estas conclusiones
no necesariamente tienen que ser conclusiones en este sentido convencional. Porque a lo mejor el profesor Edson termina con preguntas, termina con dudas, ¿sí? A veces nos enfrentamos a problemas sobre las cuales no es fácil tener una respuesta inmediata, ¿no? Estoy pensando en parte de la narración que nos compartió la maestra Norma Ferreira, que tiene que ver justamente con la educación migrante, con la situación que viven muchas personas en el mundo, en campos de refugiados, y seguramente en esas situaciones creo que a veces hay más preguntas que respuestas. Entonces, no necesariamente las conclusiones tienen que ser una afirmación conclusiva, sino que también pueden ser preguntas para el tintero, preguntas para investigaciones posteriores. Claro que sí, maestra Dalia, lo compartimos. La primera parte es el título, la segunda parte es la contextualización, la tercera parte es el desarrollo de la experiencia, la cuarta parte es el análisis y reflexión, y la quinta parte es las conclusiones y proyecciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue esencialmente? Pues desarrollar este proceso de escritura. Este sería el ejercicio final, ¿sí? El ejercicio final que consistiría en realizar una narrativa pedagógica con una extensión máxima, o sea, de 15 páginas, ¿sí? Con tipografía Times Roman, número 12, interlineado, simple, ¿sí? Y siguiendo la estructura de que, como hemos comentado, debe tener primero un título. Aquí vamos a agregar tanto el título como el nombre del autor. Segundo, como habíamos comentado en la presentación del día de hoy, debe de llevar una contextualización. Tercero, que también comentamos el día de hoy, además de la contextualización, vamos a hablar del desarrollo de la experiencia, que sería la tercera parte. Cuarto, ¿sí? La cuarta parte, que sería análisis y reflexión. Y quinto, el último apartado, que sería justamente conclusiones y proyecciones. Y claro, vamos a agregar un sexto, que son justamente las referencias. ¿Sí? Las referencias siguiendo el formato APA, el referenciado, ¿sí? Siguiendo el formato APA. Vamos a pedir a todos que el formato, es decir, que el documento esté en un formato específico, que es el documento en formato Word, en formato Word, sin secciones.
¿A qué me refiero? Sin secciones. En muchas ocasiones cuando se escribe, algunas personas utilizan seccionar el documento utilizando las herramientas de Word. Pero en muchas ocasiones cuando el documento ya está seccionado y uno lo va a editar, es algo que a veces es terrible, porque a veces es muy difícil cambiar los formatos. Entonces les pedimos que siempre sea una escritura simple, sin utilizar estas herramientas de Word. Profesor Edson, adelante, por favor, si es tan amable. Sí, un espacio entre párrafos, maestra Ana María, sí es correcto. Sin sangría y con espacio entre párrafos, un espacio entre párrafos. Sí, gracias, doctor. Buenos días, doctor. Tengo una duda. Ya una vez que yo haya encontrado el nudo de mi narrativa, ¿puedo hacer lo que podría llegar a hacer para corregir eso? ¿O tengo que explicar lo que estoy haciendo para corregir lo que pude encontrar en mi grupo? Es como, ¿qué estoy haciendo ahorita para corregir esa problemática? ¿O qué puedo hacer para corregirla? Ahí estoy un poco confundido. ¿Es lo que estoy haciendo ahorita o lo que puedo hacer para corregirla? No sé si me explico. Ya entiendo. Ajá. Bueno, en este caso, la idea surge más de una experiencia vivida. Desde luego, ante esa experiencia vivida uno siempre puede hacer propuestas de cómo solucionar alguna situación que se presenta en nuestra práctica docente. Entonces, usted nos puede, desde luego, narrar las experiencias vividas. Si usted en esa experiencia encontró una solución, una manera de atender esa problemática, desde luego es muy valioso, pero si no lo hizo, si no lo ha hecho, puede también establecer una propuesta a través de la escritura. Ok, correcto, gracias. Así que es que Muchas lo estaba gracias. haciendo en presente, ahorita. Entonces, Sí, más es lo que encontré y lo posible que pude haber hecho. Entonces, esto lo estaba haciendo en presente, o sea, ahorita así, y qué estoy sí, pues, haciendo para corregirlo en el camino. Eso era lo que estaba tratando de hacer, pero también, ¿qué puedo hacer ahorita? ¿Qué puedo hacer en el futuro para corregir ese detalle? Esa era la situación, entonces tiene que ser en lo que hice y cómo logré solucionarlo. exactamente. Ahora, sí, porque no siempre se logra solucionar, desde luego, pero usted podría poner ahí cuáles podrían ser algunas proyecciones. Es decir, tal vez en mi experiencia yo narro algo que no logro resolver, pero tal vez sugiero algo otras maneras en las cuales podría tal vez resolverse, aun cuando yo tal vez no haya podido aplicarlas, porque tal vez en mi contexto quedó fuera de mi alcance, por ejemplo. Ok, listo, gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a usted. Maestra Mónica, adelante, por favor, si es tan amable. Buenos días, doctor. Bueno, vi Muy que mis buenos días. compañeras hicieron todo, bueno, como nos dijo usted, que tenían que escribir. La situación aquí es que yo cuando estuve en ese trabajo fue antes de pandemia, con una realidad muy diferente. Y también se manejaba otro tipo, estábamos con los aprendizajes clave, que era competencial. También en ese momento estaba muy enmarcada, todavía no tenía yo la noción de conocer lo del el doctor David, que nos enseñó sobre diferente la perspectiva de neuronal, cuando en este momento estaban los estilos de aprendizaje que ahorita pues es un horror por lo que hice. Y la otra en el diplomado, porque se supone que le dieron un seguimiento para reestructurar esa planificación, pero ya pasó. Entonces ahí, bueno, sí o sí lo metí a arbitraje y ahí me dijeron, ¿cómo ya te vas a redirigir en el pasado o ya con los ejes articuladores actuales, con los campos formativos que ya son? Ese es así como que mi talón de Aquiles.
porque también igual sé que en la narrativa no hay imágenes, pero yo sí puse imágenes porque aquí lo medular que quisiera o rescatar fue que en ese contexto no había la noción matemática y es un foco a nivel estatal, pero en ese momento pues hicimos lo que más pudimos. Sí se logró, sí se llevó a cabo, pero la reestructuración ya no, porque fue en diciembre del 2019 y en pandemia, en marzo, cuando se iba a implementar lo demás, pues ya fue rescatar la vida a toda costa. Eso es lo que a mí me causa esa incertidumbre, doctor. Claro, lo entiendo. Sí, mire, creo que de todas estas experiencias hay mucho que aprender, porque tal vez usted eh, puede, puede describirnos la situación que se vivió en su momento, en cómo tal vez trataron de resolverla, pero cómo con las herramientas de hoy también hoy en día se podría resolver mejor, ¿sí? Es decir, yo puedo tal vez escribir de una situación que viví, que me impactó, que en su momento tal vez lo resolví o propuse una solución de una forma, pero que tal vez con el paso del tiempo, con nuevas experiencias, me doy cuenta que tal vez lo que propuse no era la mejor solución, pero tal vez ahora hay una mejor solución y entonces puedo proponerla, puedo también describir ese hecho, ese aprendizaje. Creo que además es muy genuino, porque no siempre que nosotros nos enfrentamos a una situación como docentes, tenemos la respuesta adecuada. A veces nosotros, en el contexto y la situación que se presenta, buscamos solucionar y con el paso del tiempo llegamos a otras conclusiones y decimos, bueno, tal vez debí de haberlo hecho de esta forma y tal vez habría llegado a un mejor resultado. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. Y creo que eso es lo valioso. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Maestra Ana María, adelante, por favor, si es tan amable. Yo creo que se me quedó la manita levantada, doctor, perdóneme. Ah, ok. Estaba No se con preocupe, perdón. no se preocupe. Bueno, entonces, Gracias. miren, les comparto el ejercicio final, ¿ok? Acá tenemos, este es el ejercicio final ya de nuestro taller. Perdón. Vamos a realizar una narrativa pedagógica con una extensión máxima de 15 páginas, con tipografía Times Roman número 12, interlineado simple, y siguiendo esta estructura, debe tener un título, un nombre de autor, contextualización, desarrollo de la experiencia, análisis y reflexión, conclusiones y proyecciones, referencias siguiendo el formato APA, un documento en formato Word sin secciones, es decir, sin uso de herramientas de Word, sin sangría, con espacio entre los párrafos, y bueno, los trabajos aceptados van a ser publicados en Ensayos y Narrativas, volumen 1 y volumen 2. ¿Cuáles son los tiempos que tenemos? Pues bueno, de hoy hasta en 15 días vamos a abrir un espacio en Classroom, ese sí, va a estar disponible desde el día de hoy, para que envíen ahí su trabajo en su versión final, ¿sí? No en otra versión, sino en su versión final, ¿sí? Es decir, cuando ustedes crean que su trabajo está listo, está preparado para ser revisado, entonces lo subimos justamente a Classroom, ¿sí? Maestra Mónica y maestra Pati. Maestra Mónica, adelante, por favor. Ay, bueno, disculpe, es que yo soy muy preguntona. No, Para adelante. la situación de la revisión, pues, de la revisión de nuestros horrores, sí va a haber una antelación. O sea, es esto lo que se considera, pero pues para que ya pase por el filtro, para no quedarse con esa incertidumbre de que no se llegue a lo que se quiere lograr. Esa es la seguridad. Ya entiendo. Bueno, estamos dando un formato un poquito más formal en el sentido de que la fecha de entrega, maestra Jacqueline, justamente sería de hoy en 15 días.
Enviando su versión final. Generalmente un trabajo así, que es dictaminado, van a participar 3 profesores con experiencia en este proceso de evaluación de trabajos. Generalmente hay 3 posibilidades. La primera es que el trabajo sea aceptado. Es un trabajo que cumple justamente con las expectativas y con las condiciones. Voy a volver a compartir para todos esta hoja de trabajo final para que la vean en lo que yo les voy compartiendo. Segundo, que el trabajo, maestra Mónica, sea aceptado con modificaciones. Esto significa que el trabajo pueda ser aceptado, sí se acepta, pero hay que hacerle algunas mejoras, algunas adecuaciones. Cuando es así, maestra Mónica, a través de Classroom usted va a recibir cuáles son los aspectos que tendrían que modificarse, aclararse, ¿sí? En su trabajo. Y tercero, ahora sí dejo de compartir, es cuando el trabajo, digamos, está un poco lejos de cumplir las condiciones para que pueda ser aceptado. En ese tercer caso, simplemente no recibirá ninguna notificación, ¿sí? Ahora, una pregunta importante es, ¿en qué tiempo se reciben las notificaciones? Muy seguramente estas notificaciones tardan aproximadamente 2 meses. El trabajo de revisión es un trabajo, digamos, un poco extenuante, un poco complejo, por varias razones. Primero, porque son 3 personas las que revisan cada uno de sus narrativas. Y segundo, cada una de ellas hace un dictamen, pero además tenemos pues muchas narrativas. Entonces eso hace que el proceso siempre sea un poquito lento. Les pedimos a todos un poco de paciencia. Estamos en septiembre. Esto significa que para principios de noviembre estaremos informando a los participantes. Y bueno, recordemos que la universidad siempre tiene estos espacios. Cada fin de cuatrimestre tiene estos talleres. Entonces, si alguien publica en estos talleres, es maravilloso. Esta es la intención de estos talleres. Si alguien por alguna razón su trabajo no es aceptado, no cumple con los requisitos editoriales, pues bueno, puede intentarlo el siguiente cuatrimestre. Siempre estaremos generando estos talleres con la intención de invitar a que las maestras y los maestros puedan presentar sus productos académicos. Esa es justamente la intencionalidad y es algo que, bueno, desde nuestra propia experiencia creo que ha sido valioso porque en este proceso formativo que se vive con profesores de nuestros programas de maestría, de doctorado, de licenciatura o con profesores invitados, siempre estamos motivando hacia la escritura. Entonces, creo que es algo valioso que tiene la universidad. Es un proceso que no tiene ningún costo, que es completamente abierto y que lo que queremos es justamente, de alguna manera, estimular la escritura académica en las maestras y en los maestros. Bueno, maestra Mónica, espero haber contestado esa duda, comentando un poco sobre estas formas de evaluación. Sí, doctor, gracias. Entonces, bueno, yo le envié mi trabajo, en las que sí fue un poco extenso. Sería tan amable de decirme qué es lo que no, para ya pisar los pies, porque pues con tantas cosas, pues sí, no, seleccionar así como esto sí, esto no, aparte de que no escriba yo cosas que no debo de escribir. Claro que sí, Oye, maestra Mónica. Estamos en contacto. Yo le escribo y, claro, el interlineado simple es sin espacio mayor de 1, ¿sí? Porque a veces el interlineado simple es 1.5, 2, etcétera, no, es 1, ¿sí? Okay. Y les pido con toda confianza que, nos pueden estar escribiendo. Oiga, tengo alguna duda de mi trabajo, busco mi constancia del taller, que también es importante, ¿sí? A veces de repente estamos un poquito ocupados, no siempre respondemos inmediatamente, pero estamos atentos de ir atendiendo las necesidades. Estamos a sus órdenes, con mucho gusto.
Maestra Patti, por favor, adelante, si es tan amable. Doctor, buenos días a todos. En este caso, bueno, dice que el máximo son 15 páginas, 15 cuartillas. Sí. ¿Cuál sería el mínimo? Es una muy buena pregunta. Bueno, por ejemplo, de Jesús ha gestionado algunos textos, algunos materiales sobre narraciones pedagógicas con extensiones de hasta 3 páginas. De hasta 3 páginas. Y creo que menos de 3 páginas ya es complejo. Es complejo porque sería demasiado breve. Entonces creo yo las narrativas públicas más breves que he conocido, que aparecen en algunos documentos oficiales de la SEP, han sido de 3 páginas. Entonces podríamos desde ahí tomar un criterio razonable de cuando menos 3 páginas hasta 15 páginas. También más extensas creo. Sí, perdón. Ajá. Sí, incluyendo bibliografía, porque bibliografía igual ya podemos descartar una página. Incluyendo bibliografía, sí, incluyendo las referencias. Claro que una narrativa probablemente no tiene tantas referencias igual que un artículo de investigación, porque a veces los artículos, pues sí, es necesario que tengan muchas fuentes. Acá estamos pidiendo preferentemente unas 5 fuentes. Si alguien escribe 7, no está mal, pero tampoco esperamos que tengan 20 fuentes. Generalmente es menos. ¿Por qué? Porque las fuentes, sobre todo, tienen que ver con este marco teórico conceptual que buscamos dar a la experiencia. Dicho de otra manera, como diría el filósofo Wittgenstein, con el uso del lenguaje que hacemos desde un punto de vista profesional, y que carga algunos de los conceptos que nos sirven para describir la experiencia. Sin embargo, está mucho más ligada a la narración de la experiencia que al uso de conceptos o supuestos teóricos. Entonces, digamos que la carga de referencias es mucho menor que la habitual en un texto de investigación. Ok, y aprovechando la oportunidad, le envié mi trabajo a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp y a su cuenta personal, pues para que, igual que la maestra Moni, me digas si voy bien o me regreso. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo les pido que yo me comprometo a enviarles comentarios y les pido también que me presionen un poquito, que me recuerden, porque a veces de repente se me puede pasar un poco la noción del tiempo, pero estoy atento, con mucho gusto. Y bueno, qué gusto leerlos y saber que muchos de ustedes, solamente leímos 4 narrativas, pero sé que muchos de ustedes nos habían enviado sus propuestas y mi agradecimiento para todos. Muchas gracias, maestra Patti. Gracias, doctor. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Maestra Brenda, adelante, por favor. Maestro, en mi caso, bueno, en nuestro caso, la narrativa que vamos a hacer se partiría de 0 o puedo continuar con la que ya inicié, haciendo las mejoras que me señaló. Sí, claro. De hecho, la idea es continuar con la que ya comenzó, haciendo las adecuaciones. Claro que sí. Esa es la idea. Muy bien. Y también me comentaba sobre la constancia del taller. El taller tiene una duración de aproximadamente 10 horas de trabajo. Entonces se va a emitir una constancia de 10 horas. Entonces les pido que en esta siguiente semana nos empiecen a escribir para irles haciendo llegar esta constancia digital a cada uno de ustedes. La constancia del taller es independiente de la publicación de la narrativa. ¿Sí? Es decir, la constancia del taller es por haber participado en esta actividad formativa, mientras que la publicación de la narrativa es independiente. ¿Sí? Inclusive alguien puede tener su constancia aun cuando no envíe su narrativa a evaluar. ¿Sí? Maestra Ana María, adelante, por favor, si están en orden. Discúlpame la observación, doctor, no es mi caso, yo no necesito la constancia, pero entiendo que los talleres deben de tener al menos una constancia de 20 horas. Los que registran la tesis. Sí, eso es correcto, bueno, en este caso, como ha sido un poco más breve.
porque no lo necesitan, una de 10 horas no les serviría de nada. Ah, qué bueno que me comenta esto. De hecho, creo que tiene razón. Gracias por comentarlo. Ok, entonces vamos a ligar, si les parece bien, considerando este aspecto que nos dice la maestra Ana María, vamos a ligar el envío de la narrativa con el taller. Entonces, las personas que asistieron al taller y que enviaron su narrativa, podemos hacer una constancia de 20 horas sin ningún inconveniente, pero, Perdone, doctor. pero que cumplan con ambos aspectos, ¿sí? Como corolario, para que no sienta conflicto ético, el conteo de horas que se hace en las CEPES incluye las horas de clase, que serían las que estamos teniendo de manera presencial, y las horas de trabajo adicional. O sea, Ajá, sí sí. se contabiliza. Ajá. Sí, exactamente. Sí, serían Ajá. 6 horas de clase y 14 horas de trabajo de escritura. Ujú. Correcto. Muchas gracias, maestra Ana María. Bueno, entonces ya lo tenemos. La constancia será por 20 horas, siempre y cuando enviemos nuestra narrativa. Entonces no estarán la siguiente semana, estarán hasta después de la semana de cierre de envío de narrativas, ¿sí? Enviamos nuestra narrativa y ya exigimos nuestra constancia, por favor, ¿sí? Muy bien. Una última pregunta, doctor, perdón. Sí. ¿La semana entrante habrá sesión? Esta es la última sesión donde ya tenemos el ejercicio final de este taller. Con esta sesión termina este taller, pero la semana entrante, el día 20 de septiembre, inicia el cuatrimestre en licenciatura, en maestría y doctorado. Entonces, quienes amablemente nos acompañan en alguno de estos 3 programas, esta próxima semana ya es semana de clase, ¿sí? Esto significa que quienes tienen clase los jueves, ya este próximo jueves tienen clase, quienes tienen clase el viernes, quienes tienen clase el sábado, ya hay clase regular en el horario regular. Si es un grupo de 8 de la mañana, 10 de la mañana, 5 de la tarde, etcétera, ya tenemos clase regular. Solamente estas 3 semanas tuvimos un único horario donde nos reunimos todos para atender justamente este taller donde estamos aquí de diferentes grupos y además con muchos colegas que también nos acompañan de otras instituciones educativas. Bueno, el nuevo grupo de doctorado inicia los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Sí? Entonces, bueno, pues están todos cordialmente invitados. Y bueno, no sé si podríamos cerrar con este ejercicio de una fotografía grupal. Maestra Karina, ¿usted nos podría apoyar en la toma? Perfecto. Entonces, Claro que sí, no sé doctor. si todos pudiéramos encender nuestra cámara para que con el apoyo de la maestra Karina podamos tomar esta fotografía grupal con nuestro agradecimiento para todos y para todos quienes nos han acompañado en este taller. Muchísimas gracias. Ya está. Pues bueno, muchísimas gracias. Mi agradecimiento para todas y para todos. Que tengan un maravilloso fin de semana y nos vemos el próximo fin de semana en el inicio de cuatrimestre. Que la pasen muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas Lindo gracias. día. Sí, que tengan una Gracias, muy bonita hasta luego. semana. Muchas gracias. Fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Adiós. Bye, bye. Adiós. Gracias, bye.